Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñandi Yarañe Dominical y en este día, como siempre, queremos reflexionar la palabra de Dios que nos ayuda a hacer nuestro camino de santidad. No nos olvidemos esto. El Señor, como cristianos, por nuestro bautismo, somos santos, ¿verdad? Somos santos, pero lo que nosotros tenemos que hacer es no ir perdiendo puntos. Porque cuando nacemos en el bautismo ya ellos venían de 100%. Nosotros somos santitos, 100%. Pero mientras ya que en vez de ir creciendo en santidad, parece que al revés. La santidad. Entonces al revés, queridos hermanos, vamos a procurar verdaderamente mantener esa santidad. ¿Se acuerdan en el bautismo cuando se hace la bendición especial de la ropita blanca, ¿verdad? Ese paño blanco que nos hace recordar, dice en el bautismo, nuestra condición de hijo de Dios, es decir, 0 kilómetros. Y antes ya puede estar 0 kilómetros. Nosotros gozamos santos ahí, ¿verdad? Como el Señor que nos ha regalado esa vida nueva. ¿Y después qué pasa? Y después ya comienza, como dice luego la oración, para que esa ropa blanca no se vaya manchando. Hey. Algunas veces ya, y tú yupa y te mañana de ina. Entonces, queridos hermanos, es importante recordar esto. Y para eso viene la palabra de Dios. Para esto, entonces, nosotros semanalmente nos ponemos a disposición del Señor, vamos a su templo para escuchar Dios que nos habla en comunidad. Por eso es tan importante participar en comunidad. A todos Dios nos habla, a todos, no solamente a los viejitos y a los niños, a toditos tenemos que ir, porque desde ahí Dios nos habla, ¿qué cosa? Nos habla desde el arca de la alianza, es decir, de sus mandamientos, y nos hace recordar. ¿Qué tal va mi hijo? Le honras a padre y madre, le pones a Dios sobre todas las cosas, no robarás, no fornicarás, no desearás los bienes ajenos, etcétera, etcétera. Yo les voy a hablar del arca de la alianza. Nos va a iluminar las lámparas que están en el templo, dice el Señor. Éxodo 34 también, pero desde el 25 en adelante. Pero sobre todo, queridos hermanos, porque ahí está el lugar del vínculo, dice, el pan, la mesa de la presencia del Señor, que nos hace renovar ese vínculo continuo de Dios con el hombre y nosotros con nuestra comunidad. ¿Y de qué nos habla hoy la palabra del Señor? Ya es a mi primera lectura, libro de la sabiduría. Estamos en el capítulo 18, 6, 9. ¿Qué nos dice? Nos honrabas llamándonos a ti. Nos honrabas llamándonos a ti. Capítulo 18. Aquella noche se les anunció de antemano a nuestros padres para que tuvieran ánimo al conocer con certeza la promesa de que se fiaban. Su pueblo, Señor, esperaba ya la salvación de los justos y la perdición de los enemigos, pues por una misma acción castigabas a los adversarios y nos honraban llamándonos a ti. Los piadosos, hijos de los buenos, ofrecían sacrificios a escondidas y de común acuerdo se imponían esta ley sagrada, que todos los santos serían solidarios en los peligros y en los bienes, y empezaron a entonar las alabanzas de los padres. Qué lindo, queridos hermanos. Entonces aquí como centro, decíamos, de la palabra de Dios en este domingo es que nos honrabas llamándonos a ti. ¿Y cómo entonces el Señor justamente nos está llamando y cómo nos está honrando? Primero, veamos estas 3 claves de reflexión que nos proponen hoy esta primera lectura. Primero es la memoria, la fe y la vigilancia. Memoria, fe y vigilancia. Memoria, demandó a mí cómo eran nuestros padres, cómo Dios actuó, es decir, cómo Dios seguirá actuando hoy, ¿verdad? Porque la memoria es para que vos puedas recordar y hoy hacer también memorial, porque el memorial significa que vos hoy haces presente aquello que estás recordando. No. Memorial es verdaderamente que vos hoy lo celebrás. Qué lindo que es eso.
aquello que celebraron tus padres, aquello que hicieron nuestros antepasados. Eso nosotros hacemos memoriales, hacemos memoria entonces de una presencia real, de aquello que Dios nos ha regalado. Aquella noche se les anunció de antemano a nuestros padres para que tuvieran ánimo al conocer con certeza la promesa de que se fiaban. Les daba ánimo. Queridos hermanos, ojalá que nosotros también tengamos tanto ánimo, ¿verdad? De todo lo que el Señor nos regala, todo lo que el Señor nos ofrece. Luego, dice tener fe verdaderamente. Quiere decir que eso que nosotros hacemos memoria, nosotros confiamos, nos adherimos. Pero dice la fe, adherirse. Tajá en otras oportunidades, ¿verdad? Entonces el tajá o yandre, o ya no venden canciones allá. Entonces vos tenés que sacar uno a uno. Y la pecha andina. Tajá es una cosa que se adhiere verdaderamente. Y esa es una buena forma, ¿verdad?, de decir que nosotros nos adherimos al Señor. Pero algunos ya no están lentos en nuestra fe. No es que estamos tan adheridos al Señor. Entonces no aguanta, ¿verdad? O sea, porque nuestra fe está debilitada. Entonces, queridos hermanos, eso es lo que la palabra del Señor hoy nos está llamando a reflexionar. Los sabios de Israel hacen memoria del pasado para que las nuevas generaciones no olviden nunca estar del lado de Dios. Estamos del lado de Dios. Es decir, damos ese salto cualitativo, esa fe total, que es lado de la resistencia. ¿Cómo vamos a poder resistir? Solamente cuando estamos verdaderamente adheridos al Señor. El problema es que hoy en día nos cuesta bastante adherirnos al Señor. Nos alejamos bastante del Señor. Parece que nuestros intereses son otros intereses muy mundanos. Pero después dependan de tu yarirea, te cuya yesa, cuaya yesa, y decimos, y bueno, ¿qué es lo que yo hice? Perdí tiempo. ¿Por qué eso? Fíjense, queridos hermanos, que estamos con el libro de la sabiduría. Y el libro de la sabiduría nos está enseñando justamente a ser sabios. Y bueno, es importante que estemos del lado de la resistencia, adherirnos al Señor. Estemos del lado de la solidaridad. Estemos del lado de la esperanza. Ser solidario, ¿viste? Eso es adherirse al Señor. Después ser capaces, ¿verdad?, de acompañar, de estar con esa persona que necesita, solidarios. Y sobre todo la esperanza en los tiempos difíciles. Ay. Porque unas veces nosotros, queridos hermanos, cuando estamos en ese momento de la dificultad, si no somos capaces, primero nosotros de tener esperanza, y sobre todo también nosotros de ofrecer a esa persona que está medio desanimada, está en la depre ya, ¿verdad? Si no le ofrecemos esa esperanza, es decir, esperar en esa promesa y en esa fuerza de Dios que nos anima y que nos saca, porque nuestra vida pues son altibajos. Entonces no porque estamos en lo bajo, nosotros entonces ya nos desanimamos, al contrario. Es ahí donde tenemos que tomar la fuerza y la gracia del Señor para decir que podemos salir hacia afuera, salir a flote con la gracia y su presencia a través de la solidaridad, a través de la esperanza y del acompañamiento de cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandillarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandillarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del Padre Luis Sassano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna. Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñandillarañe. Queridos hermanos, estamos volviendo con más Ñandillarañe Dominical. Estamos ahora adentrados en esta segunda lectura que nos presenta en este domingo la palabra del Señor. Tomamos de este libro tan interesante y tan bueno, ¿verdad?, que hace una síntesis de una lectura que hace de todo el Antiguo Testamento. Y sobre todo le presenta a Cristo, ¿verdad?, como el centro de esta historia. Es decir, hemos llegado al centro. Todas esas promesas que se han realizado en la persona de Jesucristo. Yo les invito a todos ustedes a leer este libro, que se escribe, la carta a los hebreos, la carta a los hebreos. Leer, entender, de a poquito, ¿verdad?, ir mirando un poco, una y dos y tres veces si pueden leerlo, porque no es fácil leer la Biblia, ¿verdad? Y sobre todo en la medida en que ñañamindu yajao esen, ñañamindu yajao, estilo yanak que haya hoy, es decir, vamos ahí poco a poco sacándole el zumo, la fuerza, ¿verdad?, que Dios nos va ofreciendo a través de su palabra. ¿Qué nos dice esta carta a los hebreos? Estamos leyendo el capítulo 11, 1, 2 y luego del 8 al 19. La fe nos dice que es seguridad de lo que se espera, ¿viste? La fe, seguridad de lo que se espera. Está muy en unión con esa primera lectura que decíamos que nosotros nos adherimos a Jesucristo. ¿Verdad? Pero es esa fe que de cierta manera nos hace pensar en esa venida de Dios.
tenemos esperanza, esperar, o pedirle hoy la esperanza. Ya no ina, allí cuaponaina peña no porque yo estoy esperando. Y eso entonces no decae y no tiene que esperar. Por eso se dice siempre que la esperanza najabeya, porque estamos esperando y esperamos. Apenas a mí. Es decir, siempre estamos en esa esperanza de que algo nuevo tiene que surgir. Y esa es entonces una fe total en una donación total. La najabeiro, entonces la esperanza, entonces quiere decir que hay una fe en Jesucristo, una fe en Dios, que va a actuar y que está actuando. ¿Y qué nos dice esta carta a los hebreos? Estamos en el capítulo 11, como decíamos. La fe es la garantía de lo que se espera. Ahí está. Garantía de lo que se está esperando. La prueba de lo que no se ve. ¿Sabes? Porque y esa es la prueba de que vos estás esperando. No imagínate la colectivo, pero tener la esperanza que huina. Cuanto más ya no, yo sé que está más cerca el colectivo. Porque huino. Pero viste, Najaben quiere decir que vos estás esperando y estás confiando. Y esa es la prueba de que verdaderamente vos estás adherido. Porque estás esperando y estás firme allí, parado, esperando. Y bueno, por esta fe y por esta esperanza, ¿verdad? Para ella nuestros antepasados, por ella, nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Porque ellos siguieron esperando. Esa fe que nos da la seguridad, siguieron esperando. Y esto es digno de aprobación. Por fe obedeció Abraham a la llamada de salir hacia el país que habría de recibir en herencia. Y claro, solamente le dice, deja tu patria, deja tu tierra y vete a aquella tierra que yo te mostraré. Pero entonces no. Y esa es la esperanza. Entonces uno confía en ella, pero caminamos, pero ese es un adherirse, porque solamente cuando tenemos fe podemos entonces hacer ese camino en la esperanza. Y salió también Abraham sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque tiene una fe total, una adhesión total en el Señor. Por fe, dice, se trasladó como forastero al país que le habían prometido y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. También imagina, Isaac y Jacob. Esto es lindo también, ¿verdad? Porque hace rato nosotros estábamos hablando de que tenemos que ir transmitiendo, tenemos que ir pasando la fe, nuestra propia fe. Esa propia esperanza tenemos que ir pasando de generación en generación. Entonces, eso es lo que tenemos que pasar. Y aquí te está diciendo que Abraham, ¿a quién le pasa? Y le pasa a su hijo Isaac, le pasa a su hijo Jacob, que ellos son herederos de esta misma promesa. Por otra parte, porque esperaba la ciudad construida sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos están esperando, están confiando y saben. Entonces Abraham para nosotros es un modelo, padre en la fe, porque él por esa fe se pone en camino. Pero está esperando, sabe que llegará, porque se adhiere totalmente a esa promesa del Señor. Por fe, también Sara, aún pasada su edad, recibió vigor para concebir un hijo estéril. Yo que ya soy estéril, soy vieja, sin embargo, ante esta promesa, y está la promesa, entonces yo espero, confío y creo en eso que el Señor me promete. Porque pensó que era fiel el que le prometía, ¿viste? Esto también es importante, como hace rato decíamos que esto lo pasamos de generación en generación como un mensaje secundario, Isaac, Jacob, ¿verdad? Entonces que nosotros transmitimos nuestra fe. Por otra parte también dice, pensó que era fiel el que le prometía. Esta es una adhesión también a la fidelidad de Dios. Sabemos que Dios es fiel, sabemos que Dios nos regala todo lo que nos promete. Eso que Él nos promete, Él nos da, nos regala, nos ofrece. Así,
de uno y ya cercano a la muerte, nació una multitud como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Coabeatu y gusto vema, hayugo vema las iañande, ¿verdad? Porque justamente te hace esa síntesis. Es el Ab-Am, padre de pueblos, el Abraham. Justamente este padre de los pueblos, ¿por qué se convierte en el padre de los pueblos? Y porque él creyó, porque él confió. Y entonces, estos pues son los frutos de la fe, en síntesis. Si Abraham genera, alguien dice, mira lo que te dice, alguien ya cercano a la muerte, es decir, que Abraham o mano te imagina, y tú llamas, 75 años cuando le está llamando. Su primer hijo nace recién cuando tiene 99 años, su hijo, Isaac, ahí. Antes ciertamente nace, pero también es un camino. ¿Verdad? Y también comete sus errores, toma a Agar, por ejemplo, ¿verdad? Pero después, ante la presencia de un Señor que le dice, no, yo soy fiel, yo soy fiel. Y entonces ahí viene la esperanza. Y por eso te está diciendo, ya cercano a la muerte, sin embargo, de él nace una multitud como las estrellas del cielo, como la arena incontable de las playas. Queridos hermanos, pidamos entonces que el Señor nos siga acompañando, nos dé también esta adhesión total, ¿verdad? Y de ahí vienen las consecuencias, ¿verdad? Esa espera que después se hace realidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del padre Luis Sassano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles, 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna. Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando en este domingo sobre la palabra del Señor y que nos dice en esta tercera lectura, es decir, en el Evangelio nos presenta la Iglesia pedagógicamente. Leemos desde Lucas capítulo 12 del 32 al 38. Dichoso el siervo que está preparado. Justamente esto es lo importante, ¿verdad? Haciendo como una síntesis, ¿verdad? Tanto Dios que nos regala, decíamos en esa primera lectura, en el Evangelio, que tenemos esa fe plena, ¿verdad? Que el Señor actúa en nuestra vida y nosotros que estamos siempre, ¿verdad? Disponibles y abiertos también a esa gracia del Señor. Y ahora entonces Lucas, que nos ofrece en este capítulo 12, del 32 al 48. Dijo Jesús a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, que el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna, consigan bolsas que no se rompan, un tesoro inagotable en el cielo, donde los ladrones no llegan ni los roe la polilla, porque donde está el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Tengan la ropa puesta y las lámparas encendidas, sean como aquellos que esperan que el amo vuelva de una boda para abrirle en cuanto llegue y llame. Dichosos los sirvientes a quienes el amo al llegar los encuentre despiertos. Les aseguro que él mismo recogerá su túnica, los hará sentarse a la mesa y les irá sirviendo. Y si llega a la medianoche o a la madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Entiendan bien esto: si el dueño de casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no le dejaría abrir un boquete en su casa. Ustedes también estén preparados, porque cuando menos lo piensen llegará el Hijo del Hombre. Y bueno, queridos hermanos, esta palabra de Dios, Lucas sobre todo, que es bastante exigente y bastante duro con nosotros con respecto a la comunidad, con respecto al compartir, con respecto al Texacuá. Texacuá vendrá pisado y con te imagina, pe imboriajúa lleva. Entonces, esa pesó, mañana, mañana, porque ahí netime 20 de mañana, ¿verdad? Lucas es un evangelista muy interesante, sobre todo porque dentro de su comunidad se nota que él estaba viviendo una gran necesidad, ayudar, estar cerca del necesitado, cerca del pobre, y esto en todo sentido, ¿verdad? Aunque Lucas también tenemos que reconocer bien, queridos hermanos, que nos está hablando de una pobreza material, bien concreta. No solamente como algunas veces y decimos que existen muchas clases de pobreza, y cierto, existen muchas clases de pobreza, pero Lucas también aquí nos habla concretamente justamente de esa pobreza material. Ese que quedó pobre, ¿verdad?, por una situación de la injusticia humana, de lo que nosotros no hemos ofrecido o no estamos ofreciendo para que la persona pueda entrar en su propia dignidad. Eso es lo que Lucas propone, que uno pueda recuperar esa dignidad perdida. Y entonces, queridos hermanos, fíjense, por una parte una confianza total, como decíamos en esa segunda lectura también, que nos hablaba de la fe, que es esa espera continua, ¿verdad? Entonces ya perdéis la ñan de fe lleva, porque creemos que verdaderamente se va a realizar. Y entonces, por una parte, Lucas cuando comienza y nos dice: no temas, pequeño rebaño, que el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. No temas. Bueno, entonces quiere decir que ya tenemos que tener mucha fe, tenemos que adherirnos al Padre, tenemos que confiar plenamente en el Padre. Diga, tú y la ya que y cojina ya ripaya sosopau bebé allí de ¿verdad? O sea, estar seguros. De cierta manera nos está abriendo entonces hacia la misma fe, ¿verdad? Por lo tanto, este Evangelio de Lucas tiene como tema central el peligro, por una parte, ¿verdad?, de la riqueza, y por otra parte, esa espera vigilante. Tenemos que ser capaces, ¿verdad?, de estar en la espera de lo que el Señor nos promete, de lo que el Señor quiere de nosotros, de lo que el Señor nos está ofreciendo. Recuerden que los primeros cristianos creían que la segunda venida del Señor ya era inminente. Este es un detalle muy importante, ¿verdad?, que está por detrás también.
Viste que tenemos que entrar dentro de un contexto histórico, dentro de un contexto que nos está hablando que ellos estaban creyendo que después de la muerte de Jesús, de su resurrección, que ya estaba ahí cerca la parusía, es decir, el fin del mundo. Entonces, ellos están esperando eso, que ya era inminente, jaque, utama. Por lo tanto, el tiempo pasaba y no sucedía nada, ¿verdad? O sea, ellos estaban esperando, seguían esperando y no venía ese fin del mundo. Entonces los dirigentes de las comunidades comienzan a decir que nadie sabe el día ni la hora. Entonces nadie sabe el día ni la hora. Eso está en manos de Dios. Y se dan cuenta que Jesús mismo, ¿verdad?, cuando les pregunta, este es el momento que tenemos que has de restaurar, ¿verdad? ¿Qué le dice Jesús? Jesús dice, no, eso está en manos del Padre. Le dice Jesús. Es interesante, ¿verdad? Es interesante. ¿Por qué? Porque esta es la realidad, ¿verdad? Y después Lucas, hemos celebrado hace poco, ¿verdad?, con la venida, con Pentecostés, pero antes con la ascensión, cuando termina ese tiempo pascual, justamente nos presenta Lucas en su teología y nos dice, no se tienen que apresurar. Primero porque no se sabe ni la hora ni el día, y nadie sabe. Entonces lo importante es que tengan en consideración que Jesús se va, ascensión, pero que ahora los que quedan, viene el Espíritu Santo, vengo yo mismo, dice Jesús, ¿verdad? Pero con esta manifestación y con esta revelación de la fuerza del Espíritu Santo, tercera persona, decimos nosotros, que es la revelación de Dios mismo. Pero entonces, como el jaque utama, ando uy nunca, entonces, ¿quién es el que verdaderamente queda entonces? El tiempo ese no sabemos cuándo será ese tiempo final. Nos corresponde entonces a nosotros ahora trabajar. Nos corresponde a nosotros y no estar pensando y esperando con los brazos cruzados o mirando hacia arriba, como nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 11 principalmente, cuando se aparecen estos dos hombres y le dicen, no, tienen que ustedes comenzar a trabajar. Por lo tanto, hay que recordar que no podemos tener esta ambición de acumular el dinero, de acumular. No sabemos la hora ni el día, en cualquier momento el Señor puede aparecer. Recordar que de los bienes que poseemos somos tan solo administradores, nos dice el Señor. No somos propietarios de estos bienes, incluso que nosotros después estamos acumulando. Y como administradores debemos servir sin abusos ni egoísmo, es decir, tenemos que ser generosos. Y en segundo lugar, tenemos que cultivar esa capacidad de servicio, dispuestos siempre a dar la vida por causa del reino. Entonces, queridos hermanos, pidamos estas riquezas y esta gracia al Señor, ¿verdad? De saber utilizar de esta multiforme gracia que el Señor ha dejado en nuestra vida, en nuestro corazón, para que vivamos la justicia principalmente en nuestra sociedad, en nuestras comunidades. Y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo.
lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñande Yarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del padre Luis Asano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles, 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hace 5 años comenzó en Irak una pesadilla de la que aún está costando despertar. En verano de 2014, los militantes del autoproclamado Estado Islámico tomaron Mosul y la llanura del Nínive en un ataque relámpago. De Mosul, una ciudad con 3 millones de habitantes, tuvieron que escapar casi con lo opuesto y en una sola noche unas 150.000 personas. Eran en su mayoría cristianos yazidíes y musulmanes moderados que no querían aceptar la interpretación del Islam que imponían los yihadistas. Dieron un ultimátum a estos civiles: morir, pagar un impuesto o convertirse al Islam. A continuación, los terroristas se hicieron con todo el Nínive, arrasando a su paso con la población inerme, sus casas y sus iglesias. Capturaron a muchas mujeres y niños y los sometieron a la esclavitud. Este documento es una lista que desglosa el precio según la edad de la mujer, sea cristiana o sea yazidí. Quienes lograron escapar se refugiaron en el Kurdistán iraquí, en el norte del país. Desde el inicio de la crisis, el Papa Francisco ha estado muy pendiente del destino de estos cristianos. Pocas semanas después les envió este videomensaje que se proyectó en las calles de Erbil, en el Kurdistán. En él les aseguraba que su deseo era estar pronto con ellos. Las condiciones de seguridad y la batalla contra los yihadistas han hecho que el Papa tuviera que postergar su decisión de viajar a Irak. Sin embargo, es una idea que nunca ha desechado y que está cerca de convertirse en realidad. Un pensiero insistente mi accompagna pensando all'Iraq, dove ho la volontà di andare il prossimo anno, perché possa guardare avanti attraverso la pacifica e condivisa partecipazione alla costruzione del bene comune di tutte le componenti
anche religiose della società, e non ricada in tensioni che vengono dai mai sopiti conflitti delle potenze regionali. Francisco también se ha mostrado muy cercano a los yazidíes contra quienes se ensañaron los yihadistas. Se reunió con la máxima autoridad de esta comunidad en el Vaticano y con Nadia Murad, Premio Nobel de la Paz y superviviente de la esclavitud, a la que fue sometida por el Estado Islámico. El grupo terrorista fue derrotado militarmente en 2017, aunque todavía hay miles de personas desaparecidas, sobre todo mujeres. La reconstrucción es lenta, pero lo es más el regreso de los refugiados a sus hogares, porque las heridas siguen abiertas. Después de un mes sin la celebración de la audiencia general, los peregrinos ya tenían muchas ganas de volver a ver al Papa, y Francisco no defraudó. Pasó un largo rato saludándolos antes de comenzar la catequesis. Además, se cumplía un número redondo. Fue la audiencia general número 280 del pontificado de Francisco. El Papa retomó el ciclo de enseñanza sobre los Hechos de los Apóstoles. Habló sobre el primer milagro obrado por Pedro y Juan, la curación de un hombre pobre y paralítico a las puertas del templo. Francisco explicó que no solo ayudan a caminar de nuevo a esta persona excluida, sino que le ofrecen algo más. Gli apostoli hanno stabilito una relazione, perché questo è il modo in cui Dio ama manifestarsi, nella relazione. Sempre nel dialogo, sempre nelle apparizioni, sempre con l'ispirazione del cuore. Sono relazioni di Dio con noi, attraverso un incontro reale tra le persone che può accadere solo nell'amore. Por eso el Papa lamentó que muchas parroquias estén más preocupadas por cuestiones que no tienen que ver con cumplir su auténtica misión. Quante volte io penso a questo quando vedo qualche parrocchia che si pensa che sono più importanti i soldi che i sacramenti. Per favore, Chiesa povera, chiediamo al Signore quello. Francisco destacó que los apóstoles no entregaron nada material al mendigo, sino que lo ayudaron a recuperar su dignidad, reflejando así cómo la Iglesia acompaña al necesitado. Qui appare il ritratto della Chiesa, che vede chi è in difficoltà, non chiude gli occhi, sa guardare l'umanità in faccia per creare relazioni significativi, ponti di amicizia e di solidarietà al posto di barriere. Appare il volto di una Chiesa senza frontiere, che si sente madre di tutti, che sa prendere per mano e accompagnare per sollevare, non per condannare. Gesù sempre tende la mano, sempre cerca di sollevare. Por último, el Papa recordó que para acercarse a otras personas, el cristiano no ha de depositar su confianza solo en los medios, sino en la verdadera riqueza que es la relación con Cristo. Saludos, Padre. Se habla que el pueblo de Israel pasó por la cautividad. Según la Biblia, ¿en qué consiste esa cautividad y cuáles son sus implicancias en nuestros días? Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e Dominical y ahora entramos en nuestro segmento Ñandeyara Ñe'e Responde. Ante esta pregunta de lo que significa y todas las implicancias de la cautividad dentro de la Biblia. El exilio de por sí podría ser también otra manera de explicar esto. En la Biblia la tenemos como centro, ¿verdad? La cautividad como tal o el exilio mismo como el centro del desarrollo bíblico. Podemos decir que es el meollo, el caracú. ¿Verdad? Todo lo que se escribe antes del exilio prácticamente está respondiendo a una situación de cautividad, a una situación en la que se encuentra el pueblo, sobre todo el pueblo o la tribu de Judá y de Benjamín. Porque el exilio se realiza, sobre todo el que marca más con fuerza y desde donde se comienza a pensar y elaborar todo el libro religioso que es la Biblia, sería aquel exilio del 586.
es decir, cuando el pueblo judío va al exilio. En ese momento todavía ni tenemos el nombre de judío. Tenemos que recordar que hasta ese momento el pueblo es considerado pueblo de Israel o el pueblo hebreo. Como es Judá y Benjamín los únicos dos pueblos que permanecen después del otro exilio, podemos decir, o de la otra situación que pasó Israel en el 721 con el pueblo del norte, con las tribus del norte, que son las 10 tribus, bajo el imperio de los asirios, que prácticamente desaparece Samaria. Desde ese momento, como este pueblo fue prácticamente exterminado, digamos de una manera, entonces, ¿exterminado en qué sentido? Y bueno, que ya no son raza pura, porque ellos ahora están diciendo que se han mezclado con otros pueblos y han perdido de esta manera su identidad. Y este será el problema de las tribus del norte, el reino del norte, con el reino del sur, con el reino de Jerusalén, con el reino de Judá y con el reino de Benjamín, que están juntos y han permanecido unidos. Y aquí comienza a la parte del norte los llamados samaritanos. Pero ahora en el 586, cuando ellos van a Babilonia, ¿qué sucede? Que también más o menos corren la misma suerte, solamente que en este caso ellos son exiliados bajo el dominio, el imperio de Nabucodonosor, es decir, bajo el dominio de Babilonia. Y la política en ese momento de los poderosos, de los emperadores en ese tiempo en Babilonia, era tan solo el de llevar los cautivos. Ahí está, lo de la cautividad, lo del exilio. Pero en realidad no tenían este estilo más duro, más agresivo que tenían los asirios, que habían sufrido los del norte, los de Samaria. Porque los asirios eran verdaderamente terribles, ¿verdad? O sea, eran sanguinarios. Los mataban, y no solamente los mataban, sino que después prácticamente deportaban a toda la población, sobre todo la población masculina, quedando simplemente la población femenina. Y luego sustituían esas poblaciones con otros varones, con otros esclavos, con otros que estaban también siendo exiliados de otros lugares, de otras naciones. Y es por eso que aquí, y desde ahí que nace el pueblo samaritano. Y desde ahí entonces que ya los del sur no los van a reconocer a sus hermanos, digamos, los del norte, porque ellos ya tienen la sangre combinada con otras naciones. Los samaritanos que quedan entonces al norte, y hasta ese momento, hasta el 586, estaban los judíos, es decir, el reino del sur. Ahora, con la cautividad que ellos sufren yendo a Babilonia, ellos también pasan por una suerte más o menos semejante, pero no tan dura como la que había pasado la del reino del norte. Por lo tanto, tenemos que mirar un poco Israel, vamos a mirar un poco algunas de estas pruebas de esa cautividad. En primer lugar, desde el comienzo de la historia, pasó Israel primero, lo consideramos ya en Egipto. Pero es una relectura, se dan cuenta. Nosotros estamos hablando del verdadero exilio que sucede en el 586, que ha marcado, porque después son los judíos los que van a escribir la Biblia y van a ordenar la Biblia. Pero aparece la cautividad en Egipto por la experiencia de una cautividad original, cuando la tierra que había acogido a los patriarcas vino a ser para sus descendientes una casa de servidumbre. ¿Se dan cuenta? O sea, es la servidumbre, la cautividad, el exilio. Salimos de nuestra tierra. Principalmente lo encontramos esto en Éxodo 13:14, cuando es nombrado o es citado de esta manera. También Deuteronomio 7:8. Pero hablando con todo rigor, los hebreos eran esclavos del faraón, más bien que cautivos o prisioneros. Esclavos. Entonces podemos aquí considerar otra terminología. Ahora, en lo sucesivo, el pueblo de Dios conoció de una vez la deportación práctica que Amós denuncia como un crimen también, todo lo que significa la deportación. Y aquí entonces nosotros entramos en el elemento, ¿verdad?, del cautiverio que nos interesa. Tal vez fue la suerte de las tribus del norte después de la ruina de Samaria. Y eso lo encontramos en 2 Reyes 17:6
y 23. Y después la de Judá a comienzos del siglo VI, es decir, en el 586. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Estos son los dos momentos más duros, ¿verdad?, del cautiverio, tanto lo que sufrió Samaria, el reino del norte, y luego el reino del sur. Ahora, en estos dos casos se trataba de castigos que sancionaban las infidelidades del pueblo de Dios. Consideremos que aquí, cuando se está reelaborando o se está elaborando, digamos, ordenando la Biblia, ellos toman estos elementos o estas situaciones del exilio o del cautiverio como un castigo justamente de parte de Dios. Estamos con la teología de la retribución. ¿Y dónde aparece esta teología de la retribución? Y justamente está apareciendo aquí, en este momento, en que ellos comienzan a repensar, comienzan a mirar. Va el oikoa guañandereje, va el añande ya jaubebe, va el añande el aña ya perde pa la añandene tan la añande ñañemos en la añandene tan, ¿verdad? Entonces allí ellos se dan cuenta, ¿verdad? Y dicen, ¿qué hemos hecho? La teología de la retribución. Porque Dios supuestamente tendría que seguir siempre nuestro mismo Dios. Pero entonces, ¿qué pasa? Este Dios que tiene que ser nuestro amigo, el famoso Reá, el amigo, ¿verdad? Dios, sin embargo no nos ayudó. Y entonces, ¿por qué nosotros estamos en el exilio? Quiere decir que los otros dioses son mucho más fuertes que nosotros. Ya va pante o otro dios cuerandi, más o menos esa era la idea. Entonces, ante esta situación del cautiverio, de la situación del exilio, se comienza a reflexionar, es decir, los responsables de la comunidad religiosa principalmente, comienzan a reflexionar qué es lo que pudo haber pasado. Pero llegan a la conclusión de que Dios siempre es Dios. Y el cautiverio sucedió justamente porque nosotros hemos pecado contra Dios. Y entonces esto es un castigo. Por eso estábamos diciendo, tal fue la suerte de las tribus del norte, después de la ruina de Samaria, y después también con Judá a comienzos del siglo VI. En estos dos casos, decíamos recién, se trataba de castigos que sancionaban las infidelidades, es decir, hemos pecado. Llegan a esa conclusión. Ahora, en el lenguaje tradicional, la cautividad de Babilonia, aun cuando fue más bien deportación o exilio, quedó como la cautividad por excelencia. Cautividad por excelencia, es decir, es aquí donde ellos toman conciencia de lo terrible que fue el hecho de ser deportados, de ser exiliados de su propia tierra. Esta es la experiencia más negativa que tienen. Y de ahí comienzan a preguntarse y decir, ¿por qué? ¿Por qué nos ha sucedido? Y como decíamos, esta es la conclusión. Esto es un castigo porque nos hemos portado mal con el Señor. Ahora, al lado de estas pruebas también, la Biblia evoca en contextos variados la suerte de individuos cautivos o prisioneros. Existe también esta posibilidad, los cautivos, pero en forma más bien individual, digamos, de prisioneros individuos. Para algunos, la detención no es un justo castigo, sino una prueba providencial. Este es otro elemento, ¿viste? Se dan cuenta cómo estamos leyendo ante esta pregunta que están haciendo, ¿verdad? ¿Qué es esto de la cautividad? ¿Cómo tenemos que entender esto del exilio? Y justamente algunos lo entienden como una prueba también providencial. Quiere decir que y entonces Dios nos pone como una prueba. Es decir, desde aquí es casi como ellos están diciendo, no hay mal que por bien no venga. Es una prueba. A través de esto Dios está queriendo purificar al pueblo, está queriendo purificar a la gente, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de José, interesante, Génesis 39, 20 y siguientes, al que la sabiduría de Dios no le abandonó en la prisión, al contrario, ¿viste? Esa cautividad, el hecho de que él es vendido por sus hermanos, se encuentra de repente en Egipto, pero no hay mal que por bien no venga ya de Curiñán de Europea. Y porque después será el que salva a su propia familia. Entonces ibaré a Pajicuay, Ojicuay, Amoye, por el Cajicuay, Ure, y ahí de repente había sido José, llegó a ser nada más y nada menos que el ministro de Economía, es decir, el primer ministro del faraón, el que iba directamente después del faraón.
vayan a José, él les va a dar el alimento. José entonces que organiza al pueblo de Egipto. Imagínense, todas estas cosas son muy interesantes, ¿verdad? Que nos hacen entender cómo también esa cautividad, o sea, esa prueba providencial, decimos. Cautividad entendida como prueba providencial. Es también la suerte de más de un profeta que aparece, por ejemplo, Primera Reyes 22-26, o el profeta Jeremías también, o San Juan Bautista también. Finalmente, la del mismo Jesús, que fue amarrado y sin duda puesto en prisión. En la iglesia espera la misma suerte de los apóstoles, es decir, todos estos que van en cautividad sufren la cautividad, sufren la prisión de cierta manera. El exilio de cierta manera es mucho más amplia, ¿verdad?, que la cautividad como tal, porque la cautividad como tal sería como el caso de una prisión un poco más momentánea. Por eso estos personajes con los que recién estábamos nombrando, por ejemplo, Jeremías, que es lanzado al pozo, ¿verdad? ¿Por qué? Y por decir la verdad. Jeremías, a quien no quieren escuchar, a pesar de que Jeremías le está bajando la caña, nada más y nada menos, porque él se encuentra en el primer anillo, entonces y les llama la atención y le dicen, no, no podemos hacer sufrir al pueblo. Pero entonces ahora ya van todos contra Jeremías y le dicen, no, este es un vendespatria, este tipo está en contra de nosotros en vez de ayudarnos, etcétera, etcétera. Pero él dice, no, el pueblo no puede estar pagando el pato por nosotros en vez de dar resultados positivos, o sea, respuestas positivas, nosotros como un primer anillo que estamos aquí, ¿verdad? Entonces Jeremías va como un preso, lo tiran al pozo, entra en cautividad. Y bueno, y así también encontramos a Pablo. Pablo es capaz de ir voluntariamente a la cautividad, podrá también designarse a la letra como el prisionero de Cristo. Yo me siento el prisionero de Cristo, muy básico, entonces Pablo es prisionero. Sin embargo, la palabra de Dios dice no está encadenada. La palabra de Dios no está encadenada, o sea que él siempre se siente libre dentro de su actividad. Y también existen liberaciones milagrosas en este sentido, ¿verdad? Estando, dice, en la prisión, estando en cautividad, un fuerte terremoto, caen sus cadenas, quedan liberados los presos, se abren las puertas, ¿verdad? Todo esto demostrarán la impotencia de la prisión para retener cautivo al Evangelio. Eso entonces implica también para nosotros, ¿verdad?, una acción de Dios en nuestra propia vida. Nosotros podemos estar cautivos, entonces hoy podemos hacer esa lectura, podemos estar cautivos, prisioneros de nuestros pecados, cautivos y prisioneros de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ser. No queremos ceder, no queremos escuchar, famoso. Esto es un cautiverio, ¿verdad? Y ante todo esto, el Señor siempre se preocupa de que se rompan estas cadenas. Quiere el Señor liberarnos de nuestros pecados, quiere liberarnos de nuestras cautividades. Es decir, todo lo que fuimos viendo, lo que significa prisión, lo que significa cautiverio, lo que implica para nosotros, ante esa pregunta que nos decían, implica para nosotros darnos cuenta, encadenados, como cautivos, exiliados de nuestra propia realidad. Reconocer que el Señor lo que quiere hacer y es el único entonces que puede echar nuestras cadenas, es el único que nos puede liberar. Y así entonces estamos concluyendo por el día de hoy, ¿verdad?, de este tema tan interesante. Se puede hablar muchísimo más, ¿verdad?, lo que significa el estar cautivos del pecado y lo que significa la cautividad dentro de la propia Biblia. Y así nos despedimos, les dejo la bendición del Señor, que les acompañe siempre, que les bendiga, que les regale aquella gracia que están necesitando. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Que Dios les bendiga a todos. Hasta aquí Ñande Yarañe en su edición dominical
presentando la liturgia de la palabra con el padre Víctor Luis Cabañas.